En Agnus Dei Prod apostamos por la catequesis y en esta ocasión, en el programa de Butacas Vacías, vamos a hablar de un tema muy importante como es la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor. Si viviésemos la Eucaristía, si tuviésemos intimidad con Dios, pues el mundo cambiaría. Pero ciertamente nos cuesta porque nuestra fe es bien pequeña. Y estamos con el padre Antonio Gómez Mir, párroco de Sant Jordi, la parroquia de Sant Jordi de Barcelona y capellán de Hispania Mártir. Y hoy nos va a dar una pequeña catequesis sobre la Eucaristía, siguiendo un poquito el esquema de su libro, El milagro de la Eucaristía. Un libro que escribió hace un tiempo y que ha tenido pues buena repercusión, ¿no, padre? Sí, es un libro que se escribió hace 15 años ya. Se hicieron 2 ediciones. Es un libro muy sencillo. Es un libro, yo decía siempre que este libro era el libro de un pastor, ¿no? de un sacerdote que llevaba unos años de ejercicio pastoral y descubría un hecho que es innegable, ¿no? Es decir, que el sacerdote, en la medida que es consciente de que administra los sacramentos, y de una forma muy singular el Santísimo Sacramento, ha de ser de alguna manera alguien que lleve a la gente a Cristo, y se lleva a Cristo llevando a la gente a la Eucaristía. Bien, vamos a hablar concretamente de la Eucaristía. Muchas personas saben lo que es, pero realmente, ¿cuál es la definición exacta de la Iglesia, de la Eucaristía? Una definición nos va bien incluso a los que sabemos lo que es la Eucaristía, porque a veces nos puntualiza muy bien lo que creemos, ¿no? Por eso es tan importante a veces el catecismo, y voy a servirme quizá de una definición catequética, ¿no? Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias del pan y del vino, bajo las especies del pan y del vino. Para explicar bien esto sería necesario, evidentemente, decir lo que es un sacramento, una definición que nosotros pues, conocemos también y que de alguna manera nos indica claramente el sentido de la gracia divina que es derramada sobre nosotros. El sacramento es un signo visible, es un signo sensible, eficaz, instituido por Jesucristo, encomendado a su Iglesia que lo administra para la salvación, para derramar la gracia de Dios sobre los fieles, sobre las personas. Esto nos lo dice todo, ¿no? Es un signo sensible. El sacramento siempre tiene una parte sensible que nos llega a nosotros por los sentidos y que nos hace concebir realidades que para nosotros estarían del todo ocultas, misteriosas, ¿no? Los misterios de fe, y nos los hace tocar palpablemente en un signo, el pan y el vino de la Eucaristía, el agua en el bautismo, el óleo en la unción de enfermos, son signos sensibles, ¿no? Pero no solo son signos, este sería un posible error, quedarnos en el signo, ¿no? En la significación, sino que son además eficaces, ¿no? Es decir, que aquello que significan, pues lo producen en nosotros. Esa gracia que significan la realizan en nosotros de forma grande, ¿no? Esos signos han sido instituidos por Cristo, así en la Eucaristía, el Jueves Santo, Jesucristo, ¿no? Cuando nos transmite este misterio de fe, tomad y comed, tomad y bebed, y también, evidentemente, son signos que han sido encomendados a la Iglesia. Es la Iglesia la que administra los sacramentos, y los administra en bien de todos los fieles para que la gracia divina, para que la vida de Dios se derrame sobre todos nosotros. Es un signo, pero hay que aclarar que hay una presencia real ante todo. Aquí es una cosa que, bueno, a poco que avancemos quizá en esta entrevista, en cualquier reflexión sobre la Eucaristía, iremos descubriendo que muchos de los errores que han ido surgiendo a lo largo de los siglos contra la Eucaristía, incluso en el seno de la Iglesia, ¿no? O en la práctica de los sacramentos, hoy en día muchos de los abusos también se refieren a eso, ¿no? A no tener claro, en efecto, que cuando hablamos aquí de un signo sensible y eficaz estamos hablando de realismo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un simbolismo, no estamos hablando de algo que nos recuerda un hecho pasado, no estamos hablando de un recuerdo estéril, sino que estamos hablando de una presencia efectiva de Jesucristo entre nosotros, ¿no? Un poco cumpliendo aquella promesa que hemos escuchado en el Evangelio, ¿no? Y que no se queda en palabras bonitas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto se hace efectivo en la Eucaristía, ¿no? No solo una promesa de cercanía espiritual o de cercanía amable, de recuerdo, sino que es realmente una promesa de presencia real hasta el final de los tiempos entre nosotros,
en el sacramento de la Eucaristía, en los sagrarios de nuestras iglesias. Bueno, pero esta presencia nace, por así decirlo, en la Santa Misa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las partes de la misa. Bien, la misa, voy a resumirlo mucho, no voy a adentrarme como en el libro, en cada parte, en cada rito de la misa, que a veces pues, son muy enriquecedores, pero sí que podríamos distinguir, y lo sabemos muy bien, tiene dos partes fundamentales. Una es la liturgia de la palabra, los sacramentos siempre van acompañados de la palabra de Dios, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Esa primera parte que va precedida además de ese principio de la Eucaristía que a veces nos parece tan poco importante, que la gente tiene la libertad, parece hoy en día, de llegar incluso tarde a misa, ¿no? y prescindir del momento penitencial que es tan necesario como preparación inmediata para la Eucaristía, ese acto penitencial que hacemos antes de los sacramentos, ¿no? Para prepararnos a lo que viene después, ¿no? Ese reconocimiento de nuestros pecados, por mi culpa, sin excusa de mis faltas ante Dios, para disponerme a escuchar la palabra de Dios, la primera parte de la misa, y después para participar en el sacrificio de la Eucaristía, que es la segunda parte. Entonces, esta segunda parte, evidentemente, nos trae la presencia de Cristo, ¿no? En las palabras de Cristo en la consagración, el Señor se hace presente entre nosotros, y por lo tanto se nos da también, y así acaba esta segunda parte de la misa, en la comunión, en esa unión íntima entre el cristiano que adora a Cristo, al que recibe en la Eucaristía. Estas serían las dos partes principales, ¿no? Podríamos, claro, abundar mucho en todo lo que son esos signos multiseculares que han ido acompañando con la liturgia de la Iglesia, que son tan importantes a veces y que son enriquecedores y que nos hacen entender de forma maravillosa toda esa pedagogía también que la Iglesia ha querido desplegar en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es tan importante vivir con intensidad la Santa Misa. Alguien podría preguntar, bueno, yo participo en la misa y ya puedo comulgar, ¿o son necesarias algunas condiciones para comulgar correctamente? Los sacramentos siempre son sacramentos de vivos, y lo han de ser en el sentido también de tener viva el alma, y por lo tanto estamos hablando de acercarnos a recibir el sacramento de la Eucaristía siempre con unas condiciones. La primera, y es esto que estoy hablando, es estar en gracia de Dios. Nos acercamos al sacramento de la Eucaristía conscientes de la grandeza del don que recibimos y de la exigencia que esto tiene de una preparación previa. Una preparación previa que ya se simboliza de alguna manera en ese ayuno eucarístico, ¿no? Antiguamente era un ayuno eucarístico que duraba desde el día anterior. Hoy en día se ha mitigado esta exigencia una hora antes de la misa, pero que nos está indicando que algo grande va a pasar y que exige una preparación previa. Hay que llegar con tiempo a la iglesia, hay que prepararse, pero sobre todo hay que ir preparado pues, por el perdón de los pecados, haber confesados para estar en gracia de Dios y por lo tanto acercarnos de esta manera a la comunión. Sería un grave pecado, un sacrilegio acercarse a la comunión sin esta condición previa. Por eso es tan importante formar también a las personas, ¿no?, sobre la grandeza de la Eucaristía. La comunión es la cima de la vida cristiana, ¿no? Es decir, antiguamente para preparar a una persona a acercarse a Cristo exigía un tiempo de preparación grande y de penitencia, un tiempo penitencial también, que duraba durante toda la Cuaresma a veces para recibir al Señor en Pascua, ¿no? Es decir, la persona no solo se confesaba, sino que hacía penitencia. A los niños que son inocentes y puros los preparamos durante 2 años para recibir la Eucaristía. No se puede ir inopinadamente a recibir a Cristo, ¿no? Hemos de ser conscientes de este don tan grande y por lo tanto prepararnos con la exigencia que supone ese encuentro íntimo con Jesucristo, profundamente real, con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad en el pan eucarístico. ¿Cuáles serían, por tanto, los efectos de una comunión bien hecha? Bien, los santos padres de la Iglesia apuntan muchos efectos, no solo en el alma, sino incluso hablan de los efectos en el cuerpo, de cómo redunda pues, en bien de la persona que recibe la Eucaristía, pues refrenando, por ejemplo, las pasiones, ¿no?, y las concupiscencias. Es decir, el que va a la Eucaristía
recibe la gracia de Dios. Más aún, a este sacramento nosotros le llamamos el Santísimo Sacramento, porque en los otros sacramentos recibimos la gracia de Dios, pero en este sacramento recibimos al mismo autor de la gracia. Por eso es eminente este sacramento entre todos los otros. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, que de alguna manera al recibir a Cristo, yo me estoy transformando en Cristo, ¿no? El modo más eficaz de hacerme cristiano, de cristificarme, es recibir a Cristo, que viene a formar parte de mí mismo. Esto lo decía Santo Tomás, ¿no? Nosotros, cuando comemos un alimento, pues lo que pasa normalmente es que ese alimento se acaba transformando en nosotros, forma parte de nuestro organismo. En la Eucaristía no pasa eso, decía él. En la Eucaristía somos nosotros los que nos transformamos en ese alimento, nos transformamos en Cristo, nos cristificamos, ¿no? Va operándose en nosotros una transformación, ¿eh? Somos una criatura nueva, desde el bautismo, ¿no? Y esa realidad nueva se va haciendo realidad no solo por nuestra voluntad. A veces en la vida cristiana fiamos mucho de la voluntad, ese voluntarismo excesivo de pensar que yo, con mis propósitos, con mi esfuerzo, voy a conseguir mucho, cuando la experiencia nos dice que somos muy débiles, que el pecado original ha dejado heridas, y en cambio nos olvidamos de que hemos de ir a las fuentes de la gracia, ¿no? Y en la Eucaristía recibimos esa gracia poderosa que nos transforma, ¿no? Que va haciendo en nosotros lo que nosotros solos no podríamos hacer. Los efectos, indudablemente, son la santificación, ¿no? Y por lo tanto estamos creciendo, ¿no? Y estamos creciendo porque el mismo Cristo está operando en nosotros esa gracia de transformación. ¿Podría hablarnos, Padre, de los errores y herejías que ha habido a lo largo de la historia sobre la Eucaristía? Errores y herejías que se hacen presentes muy tarde en la historia de la Iglesia, muy tarde en el sentido de que en los primeros siglos ya tenemos errores cristológicos, como sabemos muy bien, el arrianismo, etcétera, ¿no? Y no aparecen errores que vienen a tirar por tierra la presencia de Cristo en la Eucaristía hasta el siglo XI, ¿no? Los primeros errores quizás son los de los cátaros albigenses, los petrobruisenses, ¿no? Y también los errores de aquella controversia famosa en Francia entre Berengario de Tours, que era un arcediano de la diócesis de Arles, que tuvo que enfrentarse a los defensores de la fe católica sobre la Eucaristía, como Ígmaro de Reims. Esa controversia parte de la base de la cual parten todo lo que podríamos decir herejías o errores eucarísticos, ¿no? Que se han ido produciendo a lo largo de la Iglesia, y es un poco lo que apuntábamos precisamente antes, ¿no? Esta concepción débil de la Eucaristía, ¿no? Este ir en contra del realismo de las palabras del mismo Cristo al instituir la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, ¿no? Es decir, este realismo produce un cierto escándalo, ¿no? Sobre todo para visiones puramente espiritualistas. Entonces, es fácil, como Berengario de Tours, que se caiga en la idea de aceptar una presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Una presencia, podríamos decir, simbólica, alegórica, sí, Cristo está, ¿no? Pero no hay un cambio sustancial, ¿no? No hay un cambio ontológico en la realidad de la Eucaristía. Este es el error de Berengario, que después se va a ir repitiendo a lo largo de los siglos, que se va a hacer presente en los protestantes hasta nuestros días, ¿no? Berengario como Pedro Abelardo, pues caerían en este error, y también Pedro Abelardo, pues conminado por el gran San Bernardo de Claraval, al final se retractarían de esos errores, ¿no? Y volverían a la comunión de la Iglesia. Pero ya serían el punto de partida de los errores que a posteriori también sustentarían John Wycliffe en Inglaterra y John Hus en Praga, que son como la avanzadilla de lo que sería la doctrina protestante. En Lutero hay una gran confusión sobre el tema eucarístico, ¿no? Él habla de una impanación, entonces quiere admitir una presencia real, pero ya de alguna manera abre la brecha, ¿no? Por la cual ya entran Calvino y Zuinglio de una forma muy decidida, negando, pues evidentemente, la presencia real de Cristo. Los protestantes, una vez entrados en esta dinámica, acaban negando el sacrificio de la Eucaristía, es decir, el sentido sacrificial de la misa, con lo cual queda reducida a esa imagen que hemos escuchado tantas veces de un banquete, ¿no? De una celebración, de una asamblea, ¿no? Y
y por lo tanto pues queda diluido lo esencial de lo que es la Eucaristía según la doctrina católica. Estos errores protestantes han tenido su influencia en la Iglesia católica, es algo que lo estamos viendo cada día también en las liturgias de no pocas iglesias, cómo se ha ido reduciendo el valor sacrificial de la misa para convertirlo en una especie de ágape, de banquete, ¿no? de reunión asamblearia de la comunidad, ¿no? Perdiendo ese valor sacrificial fundamental e incluso diluyendo la presencia real. Después del Concilio Vaticano II, es un dominico, Schillebeck, el que sustenta una teoría en contra de la doctrina de la transubstanciación que él llama transfinalización o transignificación. Es decir, no hay un cambio sustancial en la Eucaristía, no hay un cambio ontológico, aquello no es el cuerpo de Cristo, sino que simboliza el cuerpo de Cristo. De pronto, pues porque nos hemos reunido en nombre de Cristo, aquello que yo reparto a los fieles tiene el significado de ser Cristo para nosotros, ¿no? Es una presencia, pues evidentemente, digamos, espiritual, alegórica. Padre, si le parece, más que profundizar en los errores y herejías, quería nombrarlos un poquito por encima porque ha habido muchos, vamos a hablar de esa presencia real que ha sido demostrada a lo largo de la historia con numerosos milagros. Sí. Bien, milagros eucarísticos, pues claro, pues podríamos hacer una larga lista, en el libro lo hago, de milagros eucarísticos, en los cuales de alguna manera se viene a refrendar que la presencia real de Cristo tiene este realismo que la Iglesia ha enseñado, ¿no? Pues podríamos apuntar muchos. En España hemos tenido signos prodigiosos. Tenemos muy cerca el caso de la Santa Duda en Iborra, en la provincia de Lérida, que se parece mucho al muy famoso de Bolsena, y que son más o menos por la misma época, alrededor del siglo XI, XII, XIII, en esa época en la cual pues precisamente los errores de Berengario de Tours habían sembrado dudas en muchos corazones sobre la Eucaristía. En los dos casos son dos sacerdotes, ¿no? En Bolsena y en Iborra, dos sacerdotes que tienen dudas y al celebrar la Eucaristía, pidiendo a Dios auxilio en sus dudas, de alguna manera reciben esa gracia especial de ver que el cáliz con el vino se convierte realmente en la sangre. Algo que en el caso de Bolsena constata el Papa Urbano IV, que providencialmente esos días está junto a Bolsena en Orvieto y va a presenciar pues esos corporales tintados de la sangre de Cristo. De aquí nacerá la fiesta del Corpus Christi que el Papa Urbano IV instituirá. Y muchos más milagros podríamos apuntar yo. Daroca, impresionante, ¿no? Y no solo Daroca, los cebreros en España, Guadalupe, ¿no? Y en otros países, Ámsterdam, ¿no? En Siena, son milagros impresionantes. El de Siena, que es más cercano, es en el siglo XVIII, ¿no? Unas sagradas formas consagradas que se roban, ¿no? Y que después vuelven al lugar, se las guarda para que los fieles puedan desagraviar por el robo, porque habían sido tiradas por el suelo y pisoteadas, y esas formas pues no se corrompen y hasta nuestros días están frescas como el primer día sin que experimenten ningún tipo de corrupción, ¿no? Hay casos pues muy sorprendentes. En medio de todos esos casos yo acabaría diciendo que cuando en el libro, por ejemplo, hablo del milagro de la Eucaristía, sí que es verdad que podemos hablar de estos milagros, pero creo que hemos de referirnos más al milagro diario, ¿no? De la presencia de Cristo sobre nuestros altares, de lo importante que es para la fe de los cristianos esta presencia de Jesús, ¿no? Que es el milagro, es el don más grande que ha recibido la Iglesia y que custodia, ¿no? Y es el tesoro más grande que tenemos los cristianos. Por eso tenemos esa exigencia de guardarlo, ¿no? De respetarlo, de adorarlo. ¿Por qué, Padre, además de comulgar, si es posible diariamente, por qué es necesario también la adoración eucarística, estar ante el sagrario, ante la custodia, alabando y adorando a Dios? Bien, si Cristo está en la Eucaristía y se queda en la Eucaristía después de la Santa Misa, en nuestros sagrarios, es para que se ha llevado a los enfermos y para que los fieles vengan a adorar a Cristo, que está con ellos hasta el final de los tiempos. Sin duda, para el que es pastor, para el que ha sido párroco en una iglesia, ¿no? Tiene cura de almas, tiene la certeza
de que cuando lleva a la gente a la adoración eucarística está llevando a Cristo de verdad a las personas, ¿no? Y es además una garantía de que uno no se queda en sí mismo, que es frágil, no tiene palabras, no es carismático para salvar a la gente, ¿no? Y por lo tanto ha de ser consciente de que posee un tesoro en la palabra de Cristo y en los sacramentos y que con eso salva. Y por eso hay que llevar a la gente a la adoración. Yo creo que hay un paso importante, a veces decimos, los cristianos creyentes y practicantes, ¿no? A mí me da la sensación que hay un paso ulterior todavía, que es el cristiano adorante, podríamos, ¿no? Que adora y que se pone ante Cristo y que se arrodilla y que sabe estar un rato delante del Señor, aunque cueste, porque cuesta muchas veces. En una sociedad como la nuestra, de ruidos y de dificultades, es difícil hacer silencio interior delante de Cristo en la Eucaristía. Precisamente por eso, Padre, háblenos de la importancia del silencio y sobre todo de la presencia transformadora de Cristo, cómo Cristo cambia la vida, aunque a veces no sintamos nada delante del sagrario, pero cómo Él nos va cambiando, aunque en la parte sensible no lo notemos. Bien, yo siempre suelo decirle a la gente, cuando la gente me dice, hago oración, no siento nada, o voy al Santísimo, me pongo allí, estoy en silencio, digo, pues persevera en hacerlo así, ¿no? Persevera en hacerlo mal, que te parece a ti que lo haces mal, pero persevera en hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante posiblemente en la oración no es lo que hacemos nosotros. Tenemos una percepción bastante errónea en el sentido de que parece que si sentimos devoción, pues qué bien, ¿no? Este rato de oración, y si no sentimos nada o sentimos sequedad, parece que no sirve de nada. En la oración el que trabaja es Cristo, ¿no? Es decir, nosotros abrimos la puerta a Cristo, abrimos una puerta al cielo y entonces la gracia se derrama. Es decir, nosotros nos ponemos a tiro cuando vamos a la Eucaristía. Yo a veces, cuando hacemos la adoración nocturna, estoy delante del Señor y estoy cansado y me duermo a veces y a veces cojo un libro y no soy capaz de seguir, pero estoy allí con el Señor, ¿eh? Entonces, que no seamos puristas en el tema de la oración, ¿no? Sino que tengamos la certeza de que es Cristo el que salva, de que estoy con Él, ¿no? Que soy un poco como los apóstoles que se duermen en el huerto de los olivos, pero que están con el Señor, ¿no? Que no le he abandonado. Entonces yo creo que hemos de vencer un poco también este eficacismo, ¿no? Que tenemos en la vida común, de pretender que las cosas que hacemos pues sean muy bonitas y maravillosas. No, nuestra oración cuesta, no somos ángeles, nos dormimos, nos cansamos, tenemos que estar recurriendo a libros, a oraciones vocales, ¿no? Para poner en nuestros corazones fríos sentimientos que nos cuesta formular a nosotros, ¿no? Y todo eso agrada a Cristo, ¿no? Porque de alguna manera está manifestando nuestro deseo de querer realmente acercarnos a Él con sinceridad de corazón. Un santo sacerdote dijo una vez que no se trata solo de hablar con Cristo, que está bien hablar, pedirle, decir. Hay una oración muy bonita, 15 minutos ante Jesús sacramentado, ¿no? Donde podemos hablar con Cristo con confianza, pero sobre todo lo importante es escucharle. Tenemos que estar con el oído atento a la escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué vocación tengo en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que pides de mí? ¿Cómo solucionar este problema? A ver lo que nos dice el Señor. Es el silencio, ¿no? Ese gran tabú de nuestra sociedad. Hoy en día ya, desde el primer momento por la mañana, la gente se pone la radio, se conecta al WhatsApp y se olvida de esos momentos de silencio y de soledad. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque es en el silencio y en la soledad donde Dios habla, ¿eh? Entonces, por eso el cristiano no ha de tener miedo al silencio y la soledad. Por eso hemos de fomentar esos espacios de silencio y soledad en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, abrirlas, ¿no? Exponer el Santísimo, que la gente pueda venir. Es una experiencia que tenemos de personas que entran, se ponen delante del Santísimo sin saber lo que es aquello, porque han entrado casualmente a la iglesia, y esas personas se van acercando poco a poco a Cristo, ¿no? Y van empezando a entrar en el misterio y te explican, yo no sabía lo que era, pero he encontrado mucha paz aquí y ahora empiezo a conocer pues realmente que es Jesucristo que está con nosotros. Es muy hermoso ver cómo el Señor opera de forma maravillosa en el corazón de las personas cuando nosotros intentamos, ¿no? Abrir las puertas para que realmente la gente se encuentre con Cristo. Háblenos un poco de la adoración en su parroquia e invite a las personas que vivan en Barcelona a venir a adorar, pero no solo a su parroquia, sino a cualquier parroquia donde esté el Señor. Bueno, en nuestra parroquia decidimos hace 2 años pues abrir toda la noche de los primeros viernes de mes. Toda la noche quiere decir desde la misa de la tarde hasta las 9 de la mañana, la iglesia abierta, lo cual tiene sus hándicaps, porque siempre ha de haber una persona. El planteamiento fue siempre este, tiene que haber una persona. Yo pensé, pues si está el párroco y hay una persona. Entonces tienes que hacer el propósito de estar.
Es cierto que en ningún momento he estado solo en estos 2 años, ¿no? Sino que siempre ha venido gente. Y era la idea de proponer un viernes por la noche, que es un día difícil, en el cual la gente sale de fiesta, se va a las discotecas, una opción sorprendente, ¿no? Es decir, que pueda haber un sitio donde la gente pueda encontrarse con Cristo. No es la única iglesia. Hoy en día, la diócesis de Barcelona, por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, en Badalona, existe la adoración perpetua. Es realmente una gracia de Dios, pero que nuestras iglesias estén abiertas de día o de noche para que sea posible este encuentro, yo creo que es algo muy, muy, muy hermoso, ¿no? y que produce sus frutos por sí mismo. Simplemente nosotros abrimos la iglesia. Un joven, una noche que estaba yo pues, delante del Señor y faltaba gente, vino un joven que había ido a una cena. Padre, vengo a ayudarle a estar aquí con usted. Y le dije, mire, no te engañes, el que le hace el favor soy yo el que te hace el favor a ti. Y yo abro para que tú puedas estar aquí con el Señor. Ahora, eso sí, quédate y ayúdame porque necesito que estés aquí. Pero sí que es cierto, ¿no? Es decir, que es muy fácil lo que tenemos que hacer los sacerdotes, ¿no? Es muy sencillo, no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer aquello para lo que hemos sido instituidos, ¿no? Es decir, abrir las puertas de la Iglesia, exponer el Santísimo Sacramento, celebrar los sacramentos, predicar la palabra, administrar el sacramento de la confesión, y todo eso tiene su efectividad por sí mismo. Y esto los sacerdotes lo hemos de creer, La efectividad no está en nosotros, sino en aquello que hemos recibido y de lo que somos administradores y que llevamos como en vasijas de barro, pero que realmente es la gracia de Dios que se administra por medio de la Iglesia. Padre, vamos a hacer el favor a muchos televidentes que vean este vídeo y vivan en Barcelona diciéndoles cómo venir hasta aquí, cómo se puede llegar a la parroquia aquí en Vallcarca, en la parroquia Sant Jordi, cómo se llega. Estamos en Sant Jordi de Vallcarca, que es en el viaducto de Vallcarca número 7, es la parte alta del barrio de Gracia. Pues es fácil venir por la ronda de Dalt en la salida número 6. Además, aquí tenemos aparcamiento, las rejas están abiertas toda la noche y la gente deja los coches con tranquilidad. Y después podemos venir en metro por la línea 3, la línea verde, bajando en Vallcarca. Si venimos ahora que está el metro todavía abierto, o bien pues podemos venir dando un paseo también, que hay gente que viene de los barrios adyacentes, ¿no?, a estar un rato con el Señor. Pero en todo caso, pues que promovamos, ¿no?, realmente, sino, pues no solo aquí, sino en todas las parroquias. Son cada vez más las parroquias aquí en Barcelona donde hay unas horas a la semana de exposición del Santísimo Sacramento. Se trata, en definitiva, de ir a aquel que salva, ¿no?, aquel que tiene palabras de vida eterna, que es Jesucristo el Señor. Y es bueno empezar, el que no tenga tiempo o que le cueste mucho, pues media hora, una hora, empezar con una visita, ¿no? Una visita de 5 minutos te va invitando a más. Sí, yo insisto, por ejemplo, a los padres de familia, cuando tienen niños que ya tienen 12, 13 años, les digo, es como proponer al niño una cosa sorprendente, que el padre que es adorador lleve al niño pues hacer un cuarto de hora de oración al Santísimo a la 1 de la madrugada, ¿no? Para el niño es una cosa totalmente sorprendente y es una cosa realmente educadora por parte de su padre, ese testimonio de adoración, de fe en la presencia de Cristo, y muy hermoso ver a padres que vienen con sus hijos por primera vez a la adoración, ¿no? Hay gente que tiene realmente una capacidad de resistencia delante del Santísimo Sacramento, personas que están a veces 3, 4, 5 horas, ¿no? Pero también hay personas que entran y se están 10 minutos, ¿no? Y si la iglesia está abierta, son personas que pasaban por delante y quizá no hubiesen entrado nunca en una iglesia, y en cambio ese encuentro con Cristo es un momento de gracia posiblemente en sus vidas. Esto hay que propiciarlo, hay que tener las puertas de las iglesias abiertas, es una manera de que la misericordia de Dios se derrame sobre la gente. Muchas gracias, Padre Antonio Gómez Mir, por esta sencilla catequesis sobre la Eucaristía. Recordemos que San Juan Bosco vio en sueños 2 columnas que sustentaban a la Iglesia, María y la Eucaristía, 2 pilares de la vida cristiana. Les animamos a ser muy devotos de María y muy devotos de la Sagrada Eucaristía.